comienzo de año hemos querido hacer un recorrido frente a los desafíos más importantes que tiene el país en los distintos campos, y lo estamos haciendo de la mano de reconocidos expertos en cada tema. ¿Qué es lo que viene para Colombia? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que puede pasar en este 2025? Un campo fundamental es el sector de la defensa y del orden público. Y lo es porque a estas alturas no es ninguna revelación insistir en que zonas muy amplias de Colombia están bajo el control de organizaciones al margen de la ley, organizaciones que se nutren del narcotráfico, de la minería ilegal, de la extorsión, de actividades criminales. Se ha percibido un repliegue de fuerza pública, hay inquietud por lo que pueda pasar de cara al 2026 en esos territorios. Y por supuesto que también hay una dimensión de seguridad urbana que inquieta mucho. Un gran experto en este frente, como quiera que fue ministro de Defensa, que ha estado siempre, además por razones familiares, muy cerca en el corazón de la fuerza pública, 2 veces embajador de Colombia en Estados Unidos, es el doctor Juan Carlos Pinzón, y le agradecemos que nos acompañe en esta tarea en la mañana de hoy. Doctor Pinzón, gracias por acompañarnos. Juan, un gran saludo. Primero que todo, un feliz año para usted, su familia, todo su equipo de trabajo y todos los colombianos que nos escuchan. Lo único que podemos desear los colombianos es que nos vaya bien a todos y que amemos este país y todos hagamos lo mejor posible para estar bien. Así es, que nos vaya bien a todos. Doctor Pinzón, usted ha vivido estos temas de la defensa y la seguridad nacional con distintas camisetas desde distintos escritorios en roles diversos. Si uno tuviera que hacer un resumen de principales retos en el sector de defensa y orden público para este 2025, ¿usted cuáles señalaría? Pues bueno, usted hizo un recuento magnífico al comienzo de esta conversación y me parece que hay que recabar sobre estos temas. Lo primero, aquí hay un reto como país en materia de control territorial. El control territorial está perdido en varias zonas de Colombia. Las economías criminales que usted bien describió, en particular la del narcotráfico, hoy es la más grande en la historia del país. Lo que tiene que ver con minería ilícita de oro en particular, hoy es la minería ilícita más grande en la historia del país. Entonces, aquí ya hay un tema muy serio. Cuando ese tipo de control territorial incluso se da, tienden incluso a bajar los índices de violencia, esencialmente porque ya hay alguien que manda en el territorio. Entonces es un primer tema y un bloque muy fuerte, muy delicado. Un segundo asunto que se da a partir del control territorial es ya los derechos humanos de los ciudadanos que terminan sometidos a esos grupos. ¿Qué hemos visto? Masacres. ¿Qué hemos visto? Un incremento desmedido del reclutamiento de niños nuevamente. ¿Y qué hemos visto? La gente totalmente sometida a la extorsión. Los colombianos hoy en las ciudades, en cualquier barrio de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Santa Marta, en los municipios aledaños, en el campo, totalmente sometidos a la extorsión, totalmente teniendo que pagar, asustados, con miedo. Son temas muy delicados. Otro reto fundamental, las capacidades de las Fuerzas Armadas. Usted sabe, Juan, y lo digo con todo cariño, con todo amor, uno ve estas Fuerzas Armadas, incluso hoy, sin el dinero para hacer el mantenimiento de los equipos, en una confusión de decisiones muy grave porque está este tema de los ceses al fuego. Entonces ellos no saben hoy dónde operar, a qué grupos sí pueden atacar. Hay una confusión enorme. Y a pesar de esto, casi 100 hombres del ejército, de la policía, de la Armada, de la Fuerza Aérea, entregaron su vida en el 2024 por Colombia. Nuestra gente de las Fuerzas Armadas se la juega toda, pero si no los dotamos del suficiente personal, del material requerido, de las capacidades de inteligencia y sobre todo el liderazgo apropiado, si usted no lidera, no le da lineamientos a las Fuerzas Armadas, no las acompaña, no las apoya política y socialmente,
La verdad es que ellos hacen su mejor esfuerzo, pero los resultados terminan es a favor de los enemigos de Colombia. Y finalmente hay otros aspectos. Uno geopolítico. Está el tema de lo que pasa en Venezuela. Eso no es un tema solamente de opinión política o ideológica. Es que desde Venezuela el régimen de Maduro viene promoviendo la criminalidad y las economías criminales en Colombia y fortaleciéndolas, porque es su interés. Y aquí no puede haber ambigüedad. Cuando el gobierno de Colombia permite que eso pase, está conestando. Embajador, lo saluda Juan Carlos Iragorri desde Madrid. Usted ha sido ministro de Defensa, Juan Lozano resumía su currículum, ha sido embajador en Washington y en 17 días, en solo 17 días, el mundo va a cambiar porque Donald Trump va a posicionarse como presidente de Estados Unidos. Y usted conoce bien la oficina oval, muy bien el Departamento de Estado y quizá mejor el Pentágono, que es el Departamento de Defensa. La pregunta en concreto es, ¿qué cree usted que va a hacer Trump y qué va a hacer Marco Rubio como secretario de Estado? ¿Qué van a hacer frente al gobierno de Gustavo Petro en lo que tiene que ver con problemas de inmigración ilegal en Estados Unidos, de narcotráfico e incluso de comercio? Lo primero es que estoy seguro que a ellos les gustaría que Colombia sea un aliado, independientemente del tema de quién es el presidente hoy, porque Colombia tiene una relación extensiva de décadas con los Estados Unidos y hemos cooperado en todos los frentes. Pero la realidad también es que el país recibe hoy unos recursos muy importantes, ya no como antes, se han venido disminuyendo incluso en este gobierno, y seguramente ahí va a haber un cuestionamiento. Si el país está haciendo con los recursos que recibe lo que se necesita contra el narcotráfico y consecuentemente incluso contra el tema de la migración, porque es que mucha de la migración que está ocurriendo tiene las mismas redes criminales. Gente que viene de Venezuela ya no se quiere quedar en Colombia, quieren pasar derecho hacia Estados Unidos. Colombianos, han salido cerca de 1 millón de colombianos en los últimos 2 años del país. Eso no había pasado en 2 décadas. Y obviamente esta gente también está llegando. ¿Por qué se van? Se van por miedo, se van por violencia, se van por informalidad, se van por deterioro económico. Entonces yo sí creo que va a haber un diálogo franco, directo, y ahí el gobierno, ojalá no para satisfacer a Washington, sino para servirle a los colombianos, tome acciones que no solo mejoren la calidad de vida de los colombianos, sino también la credibilidad y el peso específico que el país debe tener en el exterior. Exministro, hay ya unos temas que se avisoran van a ser determinantes en la relación Trump-Petro. Una primera controversia por los comentarios del presidente Trump sobre el canal de Panamá y la respuesta del presidente Petro, pero sobre Colombia el aumento histórico, el más alto de los cultivos de coca y el asunto de la migración ilegal por el Darién. ¿Qué cree que va a pasar en esos dos temas frente a Trump y al presidente Petro? El tema de migración es un tema de la política doméstica hoy de los Estados Unidos y como ya lo dije, seguramente sí va a haber un cuestionamiento sobre realmente qué hace el país para evitar que esa migración, digamos, se esté dando. Y claro, siempre la mejor respuesta, que incluso ya se la ha oído a algunos en el gobierno, es que si la economía colombiana y el país fuera bien, pues la migración no ocurriría. Pero es que eso depende también de las decisiones que tome hoy Colombia. Hemos visto cómo la informalidad está creciendo. Hemos visto cómo ese control territorial que ya describí antes de grupos armados en todo el país está ocurriendo. Y eso, desde el punto de vista del colombiano de a pie, lo que lo lleva es a buscar alternativas y a salir y a irse. Entonces, ahí hay un primer tema. En el tema específico de narcotráfico, es muy grave lo que está pasando. A pesar del esfuerzo de nuestra Armada, de nuestra policía, de nuestro ejército, Fuerza Aérea, que se ha incautado más cocaína que antes, van en 876 toneladas de incautación, les quiero contar, eso solamente es el 32% de la cocaína que se produce potencialmente en Colombia. Eso significa que cerca del 70% de la cocaína termina en los mercados mundiales. Entonces, esto es un tema muy grave porque no solo está alimentando la criminalidad en Colombia, por eso ese control territorial que ya describimos antes, por eso esa arrogancia criminal que además se nutre de la impunidad que le están proponiendo, sino además está nutriendo la inseguridad en toda América Latina. Hoy lo que uno ve en México, lo que uno ve en la misma Honduras, lo que se empieza a ver en
en Ecuador, que es un tema muy delicado, de una u otra manera está conectado con esa ausencia de esfuerzo determinado contra el crimen en Colombia. Sí, pero mire, exministro, estaba leyendo el artículo que usted escribió en The Hill en las últimas horas, que precisamente lo están publicando hoy, y una de las conclusiones es: si nosotros seguimos con el mismo problema, pero con menos atención, es decir, Estados Unidos tiene su atención más puesta, por ejemplo, sobre México, los carteles mexicanos, el tema de la droga con México, que Colombia, es decir, como que pasamos a un segundo plano, aunque tengamos el mismo problema, y eso obviamente pues se va a ver también reflejado, o se está viendo reflejado, en las ayudas que recibe Colombia por parte de Estados Unidos para la lucha contra la droga. Ese es un muy buen punto, Darcy, y yo creo que hay dos perspectivas. La primera, la llegada del gobierno Trump indudablemente tiene expectativas de que haya un mayor trabajo frente a estos problemas, pero no se puede subestimar primero que los retos globales que hoy se tienen, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando allá en Taiwán, en la península de Corea, en el Medio Oriente, pues van a distraer la mayor parte del esfuerzo y de la atención de ese gobierno frente a esos retos. Eso es una mala noticia para América Latina, porque nos deja otra vez metidos en nuestros propios problemas, en gobiernos como el de México, o el de Honduras, o el mismo debate que hay frente al tema de Venezuela o lo de Colombia, que son gobiernos de una u otra manera influidos, o donde hay incidencia de actividades criminales de uno u otro tipo, corrupción, cosas de ese estilo. Entonces, eso hace que el escenario de América Latina sea complejo, y que ya cuando lo traducimos esto al ciudadano de cualquier ciudad, de cualquier municipio de Colombia, pues es preocupante, porque no tenemos un gobierno que esté activo para proteger esos derechos del colombiano, y por el otro lado el escenario internacional es complejo, hay que decirlo, y la gente lo sabe y lo percibe, y por eso el año 25 va a ser un año donde la gente tiene que empezar a imaginarse realmente qué rumbo tiene que tener un país como el nuestro a la hora de proteger a sus ciudadanos, a la hora de ofrecerles oportunidades que generen prosperidad, no solo discursos ni narrativas. Doctor Pinzón, quiero retomar algo que usted mencionó en una de las primeras respuestas, y tiene que ver, y usted hacía la advertencia que lo hace con todo el afecto que usted le profesa a la fuerza pública, tiene que ver con lo que percibimos y además con lo que vemos los colombianos en materia de acción de la fuerza pública, y es que hay confusión. Porque a veces les dicen actúen, pero muchas veces les dicen no, aquí hay cese al fuego, hay instrucciones para que se replieguen, y como tantos actores criminales conviven en los territorios y se cambian alegremente de brazaletes, tampoco saben cuál es el enemigo y cuál es el que está en cese al fuego y contra cuál disparar, y ellos vienen y van en un incesante ciclo criminal. ¿Cómo resolver esa situación, doctor Pinzón? Metidos en este berenjenal en el que estamos en materia de orden público, ¿eso cómo debería resolverse? Pues, Juan, esta confusión un poco está marcada porque hay más de 700 días en Colombia, es decir, llevamos para más de 2 años, donde todos los días al menos hay un cese al fuego con algún grupo armado. Para no decir que muchos de esos 700 días hay varios ceses al fuego con varios grupos armados en distintas zonas del país. Entonces, el solo decir esto suena como un trabalenguas. Imagínese ese policía, ese soldado en una región cualquiera de Colombia, que está parado en el Cauca, en Chocó, en Urabá, y ellos realmente no saben si deben operar contra ese grupo armado que está al frente o no. Entonces se va creando una confusión que después se va volviendo incluso una excusa. Porque también la gente dice, ¿yo por qué me voy a meter en un problema si yo no sé si actúo aquí, así haga lo correcto, así esté haciendo lo que la Constitución ordena, que es proteger a los colombianos? Y entonces empieza a haber otro tipo de consideraciones que no son los derechos que establece la Constitución colombiana, sino qué me conviene o qué hago para no meterme en un problema. Esa es una realidad que se está viviendo. ¿Cómo debería eso evitarse? Pues con la claridad de la misma Constitución y la ley. Es que aquí a las Fuerzas Armadas no las pueden invitar a una omisión permanente. El gobierno nacional, que seguramente espero tenga las intenciones de realmente contribuir y dejar
algún legado de una paz real y no de una impunidad general, pues de alguna manera sí tiene que darle instrucciones claras a la fuerza pública de cómo ir actuando, de cómo ser determinados, de cómo ser decididos, pero sobre todo debe volver a priorizarse en Colombia el derecho a la vida, el derecho a la protección de los intereses de los ciudadanos por encima de la conveniencia de las organizaciones criminales y la conveniencia política alrededor de eso. Porque es que hemos creado un desequilibrio muy grave en Colombia. Es más importante lo que piense un jefe criminal y un grupo de delincuentes que lo que piense un señor que tiene una tienda o una señora que de alguna manera hace algún laboral en su vida, o el colombiano común y corriente que vive su vida. Eso hay que volverlo a equilibrar. Aquí tiene que importar es el ciudadano, la protección de los derechos de la gente y no las justificaciones al crimen. Ese es un equilibrio que el país tiene que restablecer. Aquí hay que cuidar a la gente, no al bandido. Subrayamos, aquí hay que cuidar a la gente, no al bandido. El lado ancho no puede ser para los criminales y el lado angosto para los ciudadanos que trabajan honradamente. Muy interesante haber escuchado al exministro Juan Carlos Pinzón. Ese es nuestro propósito en estos primeros días del año, poder hacer un recorrido por los temas que son verdaderamente esenciales para que podamos construir un mejor país. Don Juan. Adelante, Darcy. No es que no lo vaya a despedir sin hacerle la pregunta de rigor, porque él ha estado pensando, él nos dijo en la última entrevista que de pronto lo pensaba de si va a ser o no candidato presidencial. Doctor Pinzón. Sí, era conmigo. Era conmigo. No era con Juan Lozano, sino le estaba preguntando a él. Si yo de verdad lo digo, uno ama Colombia y yo sí me muero de amor por mi patria, adoro a Colombia, quiero ver a Colombia, como dice nuestra nación patria, grande, respetada y libre, siempre la quiero ver bien. No la veo bien hoy, me duele. Y uno siempre quiere ayudar y hacer lo que toque por el país. Pero hoy soy un profesor, eso es lo que soy, y soy una persona que está también tratando de ayudar a crear empleo cuando así lo puedo hacer en mis propias actividades. Pero todo el tiempo con el corazón y con el sentimiento de amor por el país. Eso sí tenemos. Darcy, usted se metió en esto, usted se metió a preguntarle, entonces ahora a usted le toca interpretar qué le dijo el doctor Pinzón. Pues que hoy está siendo profesor y hoy está explorando todavía, no ha tomado una determinación, pero está dentro de las opciones porque le duele el país, le interesa el país y si él en algún momento siente que tiene una opción y que puede ayudar, lo va a hacer, ¿sí o no? Amar a Colombia, Darcy. Usted también la ama mucho y don Juan Lozano sí que lo he visto amando y defendiendo esta patria.